Hola, yo soy la licenciada Leslie Vázquez, psicóloga del Departamento de Desarrollo Humano, y hoy les traigo el tema de manejo del estrés. El estrés es una respuesta de activación que tiene nuestro cuerpo y aceleración de gasto energético. La reacción del estrés nos permite realizar actividades diarias que tenemos en común con un objetivo. Esto con el fin de lograr una actividad, una acción o una meta. El estrés se lo debemos al sistema simpático, que es el responsable de la regulación de todas nuestras reacciones. Y este nos pone en funcionamiento cuando tenemos algún evento que se puede interpretar como una amenaza, un peligro, un cambio de vida o una necesidad. Y esto nos prepara para afrontarlos. Este sistema nos permite reaccionar de manera saludable y positiva para afrontar peligros y gastar la energía que nos sea suficiente para sobrevivir. Pero ojo, el sistema simpático no puede estar permanentemente activado, por lo que nuestras respuestas y nuestra actividad tienen que estar equilibradas y en un funcionamiento óptimo. Si nosotros tuviéramos este sistema simpático activado todo el tiempo, terminaríamos agotados por la cantidad de energía que éste gasta. Es por eso que nuestro sistema, cuando tiene altos niveles de estrés, termina quebrantándose, desarrollando dolencias y algunas enfermedades, tanto psicológicas como físicas. En realidad, nuestro sistema está conformado por el sistema simpático y el sistema parasimpático. La diferencia de estos dos es que uno nos regula en la manera de activación y otro nos pone en la manera de descanso para reponer energía. Si esto no se mantiene en equilibrio, es cuando nuestro sistema desajusta y entonces tiene grandes efectos relacionados con nuestras dificultades emocionales y físicas. Las reacciones del estrés son experimentadas con diferentes tintes emocionales. Las emociones son señales de que las fuentes de estrés nos están afectando y que somos capaces de sentir. Los seres humanos especialmente somos sutiles a la hora de dar un nombre a lo que sentimos en nuestras reacciones y estrés. Y así sentimos, entre otras emociones, la ansiedad cuando la reacción es ante un daño o peligro o amenaza, como la, como la seguridad, la rabia o enfado ante un daño, peligro o amenaza, rabia o enfado cuando las reacciones ante un obstáculo imprevisto o ante algo que alguien nos está impidiendo lograr objetivos y que deseamos tienen sentido para nosotros. Agobio cuando la reacción es una señal de estar sobrepasados por la situación. Pasión cuando la reacción es como consecuencia de una atracción intensa hacia algo o hacia alguien. Culpabilidad cuando la reacción es ante un daño o prejuicio que hemos causado. Tristeza cuando la reacción es ante pérdidas o fracasos repentinos. Todas estas reacciones son desencadenantes de condiciones estresantes que nuestro cuerpo interpreta como amenaza. Es por eso que cuando tenemos una reacción emocional, nuestro latido cardíaco aumenta y se tensan los músculos. Este rápido latido de nuestro corazón lo que permite es que todos nuestros sentidos se prendan y que de alguna manera estén dispuestos para reaccionar, ya sea por nuestro cuerpo, si te necesitamos correr, si necesitamos gritar o si necesitamos huir de alguna situación. Ujú. Por esto, hay algunas personas que al percibir estas señales interpretan que algo malo les va a ocurrir o lo viven y se sienten como una amenaza, se ponen nerviosas y este catalogarse, sentirse nerviosas, pues obviamente trae consigo que también tengan consecuencias en sus pensamientos. Hay cosas que sin lugar a duda nos estresan. Terminamos
siendo presas de estos mismos pensamientos y de estas mismas situaciones que nos agobian y al mismo tiempo no nos permiten regresar al el sistema parasimpático para relajarnos. Y esta constante es una manera misma de tener tensión en nuestra forma de vida. Una de ellas es con respecto a la opinión de los demás. Y en este sentido es cuando tenemos pensamientos donde nuestras propias decisiones están condicionadas hacia las reacciones que van a tener los demás. En este sentido, el, el problema de esta situación es para quién sirven estos comentarios. Si estos comentarios son parte de lo que nos alimenta o nos permite trabajar o nos permite concentrar o nos permite concretar. Si en cambio estas mismas situaciones son las que nos limitan, puede que entonces hay que analizar cómo, por ejemplo, ¿de qué me sirve preocuparme en el exceso o por lo que pueden hacer los demás? ¿De qué me sirve preocuparme en exceso por lo que los demás pueden pensar acerca de lo que yo haga? Es decir, de esta situación que a mí me está preocupando sobre la opinión de los demás, ¿de qué me sirve a mí? ¿Puede evitar que haya personas que piensen incluso mal de lo que yo haga? ¿Realmente puedo tener esa o está en mi control evitar que esa persona piense sobre mí? ¿Merece la pena agobiarme por lo que pasa en las cabezas ajenas? ¿Qué consigo dándole vueltas y más vueltas? Lo que la gente piense de otra manera o piense bien de mí. ¿Cuántas oportunidades de la vida me pierdo por no hacer lo que quiero porque me preocupan en exceso lo que las demás puedan pensar u opinar? Esto nos lleva a una conclusión. Mis pensamientos son mi responsabilidad. Los pensamientos de las otras personas no son y no pueden estar en mi control. Y entonces, lo que necesito yo lograr es saber si estas opiniones me construyen y si no me construyen y si no las deseo y si no las necesito, desecharlas, porque no es algo que en lo personal quiera. Otro punto que nos puede estar atormentando y llevando al estrés continuo es cuando los errores nos atormentan. El hecho de que tengamos errores en nuestra existencia es inevitable, debido a que no somos perfectos, no existe una perfección del ser humano. Entonces, lo que los errores nos dan en realidad son experiencias de vida, tanto en la experiencia de saber cómo se hace como de la que no se hace. Entonces, los sucesos que están en nuestro manejo, en nuestra actitud o nuestra decisión, son acciones y experiencias y decisiones que decidimos tomar en el momento indicado para nosotros. Si las consecuencias que se dieron no eran lo que nosotros esperábamos, seguramente podremos catalogarlos como errores, pero al final son experiencias que nos permiten, que nos dan y que además nos alimentan de aprendizajes. Por esto, podemos decir que los sucesos inevitables, un error, un fallo o algo que pasó, por más que nos agobiemos o nos atormentemos, no dejan de ser inevitables. Además, si estas consecuencias que trajo este fallo tienen o necesitan una solución, la pregunta indicada es, ¿esa solución depende de mí? Si es así, entonces, más que preocuparme, necesito tener un plan de ejecución. Si ese error o esa consecuencia no depende de mí,
La realidad es que aunque yo me preocupe, no va a tener solución. Por eso esta frase de que si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, entonces, ¿para qué te preocupas? La preocupación solo es como una rueda, es como una rueda de hámster. Parece que se mueve, pero en realidad se mantiene en un mismo lugar. Discriminar lo que podemos hacer de lo que no podemos hacer es una tarea de una propia reacción de estrés. Puede ser una señal de especial utilidad para discriminar lo que está en nuestras manos de lo que no está. En este sentido, los fallos y errores pueden ser una oportunidad para mejorar las cosas o introducir cambios en los cursos de las acciones futuras. ¿Qué puedo hacer? Pedir disculpas, reparar el daño, analizar para mejorar, poner más cuidado, prepararme mejor, pedir ayuda. ¿Qué necesito hacer en el momento de ejecutar, no en el momento de pensar? Otro medio por el que podemos estar realmente preocupados o estresados es por las reglas tácitas que hemos aprendido con respecto a nuestra vida diaria. Y en este están, por ejemplo, las creencias a las que se han ajustado su vida sin poner en duda su validez. Y en este sentido podemos poner muchos ejemplos. La situación en que nunca he sido bueno en matemáticas. Esa es una regla tácita que muchas personas nos podemos decir constantemente en nuestra cabeza. Pero cuando realmente ponemos en juicio el qué tan bueno debo de ser en esta materia, bueno, podemos entonces encontrar algunas habilidades que sí tenemos. Por ejemplo, las matemáticas no solamente son números, ni sumas, ni restas. Puede ser resolución de problemas, puede ser en la aritmética, puede ser en la administración. Y cuando vemos enfocados estos esfuerzos en otra área, entonces vemos que sí somos buenos, pero que creímos, nos hablamos, nos reafirmamos nosotros en una regla que era ley. No soy bueno en matemáticas. Y esto obviamente ajusta a que toda mi experiencia de vida vaya yo evitando las matemáticas y cuando me tengo que enfrentar entonces digo, no quiero. Y aquí es donde llevamos algunas preguntas a la práctica. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que yo debo de ser o tengo que ser malo en matemáticas? Y si soy malo en matemáticas, ¿dónde está escrito que los seres humanos no debemos cometer errores o fallos? Porque en esta situación o en lo que yo quiero o en lo que yo pienso, no debo de tener errores. ¿Quién me dijo que no debía de tener errores? Otra pregunta es, ¿y qué pasa si este pensamiento, por el hecho de ser un debo o debería o soy, lo cambio con mi lenguaje? Si yo debo ser buena persona, si yo debo de ser el mejor ingeniero que me mantiene en un estado de un gran estrés porque no puedo fallar, porque mejor pensar voy a hacerlo. Es decir, voy a cambiar ese debo por un quiero o un podría o un intentaría hacerlo. Habremos cuestiones que serán de real importancia que no sean o que tengan que ser muy prácticas, importantes, cuidadosas, pero el hecho de aceptar que como seres humanos no tenemos esa perfección para llevarlo y sin en cambio lo estoy haciendo con una intención de hacerlo lo mejor posible, entonces ahí es cuando cambiamos nuestra perspectiva de este pensamiento que vuelve a ser ley, esta regla tácita que nos mantiene en estrés.
Cuando estamos entre el pensamiento de ¿y si hubiera pasado? ¿Y si yo tuviera? ¿Y si? ¿Y si? Este pensamiento de el ¿y si? Nos mantiene en una constante o un pensamiento de culpabilidad, por lo que cuando llegamos a ese punto tenemos la oportunidad de que esa experiencia de vida, como lo dijimos anteriormente, sea lo suficientemente capaz para darnos experiencia y aprendizaje y saber que en un momento dado nosotros podemos aceptar el hecho como una enseñanza de nuestra vida. Cuando tenemos este resultado, vemos que las cosas no son buenas o malas, simplemente pasan, son inevitables. Incluso las cosas más desagradables de la vida son inevitables. Incluso las cosas más difíciles de la vida tienen un aprendizaje, llevan a un medio, a una habilidad, a una forma, a algo que te crea experiencia suficiente para sobrellevar esto y muchas otras cosas. Incluso en los duelos, en las pérdidas, en los cambios, en todo lo que conlleva nuestra vida, que es una constante, el cambio es una constante en nuestra vida, siempre, siempre va a haber una experiencia que ejercita una habilidad. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar para tener mejor este soporte emocional. Número 1. Vamos a romper cadenas, es decir, tomar iniciativas que sean lo suficientemente buenas e importantes para emplear nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. Salir de nuestra zona de confort es una de las cosas más complicadas en cuanto a decisión propia, a menos que nos saque de nuestra estabilidad emocional un evento, es cuando realmente vemos las habilidades o facultades que podemos tener día con día. Pero cuando tomamos la decisión de atrevernos a aprender eso que siempre quisimos hacer, o a creer, o a crear, o a implementar, o simplemente hacer algo que nos llene de vida, entonces es cuando salimos de nuestra zona de confort. El cerebro necesita estas nuevas experiencias y cuando deja de tener estas experiencias de vida, estas nuevas experiencias, entonces tiende a atrofiarse, tiende a dormirse, porque simplemente hay funciones que nunca utilizamos. La facultad de reintegrar habilidades en nuestra vida siempre va a ser importante. Luego está el apoyo social, es decir, ese entorno comunitario en donde coexisto. Coexistir no solamente es que yo vivo, sino que además soy capaz de integrar con estas personas, con mi ambiente, con lo que yo estoy viviendo continuamente en armonía. ¿Qué puedo hacer para crear un ambiente social más grato y que me fortalezca a mí? Y entonces tengo relaciones de significancia, relaciones de pareja, relaciones filiales con mis amigos, relaciones de familia que me mantienen en un estado de apoyo común y solidaridad. Cuidarse. Es importante observarse física y emocionalmente. ¿Qué es lo que está pasando con mi cuerpo? ¿Qué pasa cuando tengo cambios? ¿Qué pasa cuando mi cuerpo es el que está transformándose? Y o yo estoy sintiendo algo que no estaba experimentando anteriormente. Entonces es cuando este énfasis me está comunicando que algo está sucediendo. Mi etapa de vida, mi
condición física, mi experiencia emocional, el proceso social. Algo me está diciendo mi cuerpo que necesito poner atención en mi salud. El siguiente punto es reír. Se ha comprobado que de una manera terapéutica, la risa es uno de los mejores elementos que pueden ayudar a una estabilidad emocional, ya que no solamente activa el organismo cardiovascular, también activa el sistema inmunológico y también nos ayuda a generar oxitocina y serotonina que previene tanto malestares emocionales como situaciones de trastornos. Reír es un recurso magnífico, además de que es un excelente estimulador corporal, también es un excelente tratamiento para diferentes situaciones emocionales. Otro elemento importante es evitar el exceso de ocupación, es decir, cuando estamos saturados de actividades físicas, trabajo, el saturarse de actividades, tanto de exigencia personal como cognitiva, nos mantiene en nuestra mente ocupada, lo que deja de permitirnos disfrutar de cosas pequeñas e importantes. Las pequeñas cosas, caminar, respirar, relajarse. Y eso, en consecuencia, nos mantiene en un estado de alerta continuamente. Por último, y no menos importante, es el relajarnos. El hecho de poder tener de una manera consciente espacios personales para poder tomarlos como nuestros es importante, que vienen desde la reacción corporal de la tensión hacia la relajación o incluso desde la condición física de no poder respirar a inhalar de manera profunda y exhalar. De las cosas más importantes que vienen hacia una vida plena, que es a partir del saber manejar nuestras emociones, viene el bienestar. Y en este sentido, tenemos que el bienestar es o viene de la raíz, estar bien. Y esta frase me parece que es maravillosa para completar este proceso. Sin bienestar, la vida no es vida, solo es un estado de languidez y sufrimiento. Ahora te invito a ti a que hagas este tipo de reflexiones, que te tomes este tiempo y este espacio para ti y en que puedas relajar, que puedas disfrutar y que sientas tranquilidad. Todo empieza desde aprender a manejar nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos. Repite este ejercicio tantas veces como tú lo necesites. Mucha suerte. Gracias.